Yo estaba en el patio de mi casa. Recuerdo que era una tarde, Andrea. Recuerdo que estaba un tarde sentado y yo recuerdo que yo me paré. Yo dije, voy a pararme a tomar agua. Cuando yo me levanto de esa silla, yo recuerdo que yo estoy ahí, yo me levanto. Mamá está en la parte de atrás, en un lavadero, lavando ropa. Sí. Y cuando yo me levanto, Andrea, yo sentí en ese momento que un remolino, una brisa llegó y me tomó a mí así. Cuando me tomó ese remolino, yo empecé a temblar. Y yo sentí que llegó alguien y a mí me abrazó, me cogió fuerte, pero no fue un abrazo con amor. Y yo sentí que algo de mí empezó a salir y yo grité, mamá, ayúdeme. Cuando yo grité esto, mamá, yo recuerdo que yo la volteé a mirar, mamá me volteó a mirar, mamá dejó todo, mamá soltó ropa, cepillo, jabón. Y ¿corrió donde estaba usted? Ella corrió y... Bienvenidos a un nuevo programa de Fernando Flores. Hoy tenemos el privilegio de tener a Fernando. Fernando, ¿cómo está? Bien, bien, gracias a Dios estamos bendecidos, prosperados y en victoria. Y bueno, para mí es una bendición el poder estar en esta oportunidad y transmitir un mensaje de parte de Dios que yo sé que va a edificar su vida. Y hoy, pues bueno, tengo la bendición de tenerla a usted aquí, hermana Andreita, y poder compartir con usted este escenario para llevar la palabra del Señor. Así es, Fernando. Lo más importante es poder compartir la palabra de ese Dios maravilloso al cual amamos, servimos y anhelamos cada día más enamorarnos de Él, conocerlo más, Fernando. Y yo quiero que usted pueda cada vez compartir estos videos o estos programas en los cuales llevamos la palabra de Dios. Y es súper importante que usted se escriba en notificaciones, nos deje su mensaje. Hoy queremos conocer un poco más su historia, Fernando. Yo creo que muchos no conocen parte de su historia. Sí, así es, porque la gente lo que ve de uno es tal vez en los escenarios, compartiendo la palabra, y ven tal vez, la gracia de Dios sobre uno, pero la gente tal vez no conoce por lo que uno ha pasado, por la historia que uno ha vivido y situaciones a las cuales Dios lo lleva a uno. El trasfondo de volver atrás, de cómo fueron sus inicios, cómo fue ese comienzo, ese llamado, eso que Dios un día dijo sobre su vida, porque sabemos que Dios escribe nuestra historia, ¿no? Y comienza desde un inicio y va aumentando hasta que se comienza a desarrollar un llamado especial. Así es, y de hecho yo estaba pensando algo de que hay una nueva generación. Hay una nueva generación que está creciendo, y la mayoría de la nueva generación lo ve a uno, pero no sabe qué fue lo que sucedió. O sea, qué fue lo que esta persona vivió. Entonces queremos llegar a ese público, queremos llegar a esas personas para que conozcan ese otro lado de la historia. Sí, y lo queremos motivar porque sabemos que es esa generación que va detrás de nosotros, esa generación que avanza, que no tiene miedo, pero que son llamados para ese tiempo, específicamente con un llamado específico, con miles de habilidades, dones y talentos. Amén, así lo estamos creyendo, porque hemos sido testigos de que desde la niñez Dios empezó a obrar en nuestra vida, empezó a manifestarse. Por eso yo estoy convencido que si usted es ese joven, es ese adolescente, hay un propósito de Dios para su vida. Así es. Hay una asignación, hay un decreto de Dios sobre la vida suya. Tal vez usted no la conoce, pero yo sé que a través de esta historia que vamos a contar hoy, de lo que vamos a transmitir, usted se va a sentir identificado y usted va a saber de que si Dios lo pudo hacer conmigo, Dios también lo va a poder hacer contigo también. Amén. Así es. Con sus hijos, con su generación, su sobrino, su nieto, porque este es algo que trasciende familias, llega a generaciones. Y hoy en este programa queremos conocer cómo usted, niño, cómo fue su vida. ¿Sus papás eran cristianos, no eran cristianos? Queremos conocer un poco más de eso. Bueno, fíjate, Andrea, mi historia empieza siendo un niño normal. Recuerdo
como hasta la edad de 5 años, vivíamos en una finca. Papá cuidaba una finca, había ganados, había, bueno, palmas, y mi papá estaba a cargo de esa finca. Recuerdo que como a la edad de 4 años, mamá conoce al Señor. Mamá conoce al Señor en una campaña. O sea, sí, o sea, vivíamos en una finca y en el pueblo cercano había una campaña. Había una campaña y llegó la invitación. Y, bueno, ¿cómo le llegó la invitación a mamá? No sé. Pero mamá, recuerdo que mamá esa noche va a la campaña. Wow. Y en esa campaña, Dios le toca el corazón de mi mamá. Okay. Y mi mamá recibe al Señor. Mi mamá acepta a Cristo. En esa campaña. En esa campaña, esa noche. Bueno, yo tenía como, no sé, como 3 o 4 añitos. Y recuerdo que mamá, pues, según lo que ella, pues, nos cuenta. Le cuenta, sí. Que mamá, bueno, llega y le cuenta a mi papá la experiencia que ella vivió. Al día siguiente, mamá se lleva a mi papá a la campaña. Y papá, en ese segundo día de campaña, imagínense. O sea, ella dijo, no, esa bendición no solamente es para mí, sino para también mi familia, mi esposo. Wow, qué chévere. Y papá esa noche recibe al Señor. O sea, fue una victoria tremenda. Por eso yo estoy convencido de que el hacer campañas, eso trae bendición. Mire, hay pastores que son enemigos de las campañas y tienen el concepto y dicen, no necesitamos hacer campaña porque tenemos la presencia de Dios aquí. Pero usted tiene que saber que para eso Dios ha dado dones, ha dado ministerios, y que los dones y los ministerios es para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que yo apoyo a esas iglesias, a esos pastores que les gustan hacer campañas. No, y es súper importante porque así como llegó, quizás ustedes están en un lugar de pronto retirados a una comunidad, pero esa campaña impacta vidas y es algo súper importante que es necesario poder compartir la palabra. Afuera, en cualquier escenario, es la oportunidad para que muchas personas se conozcan a Dios, amen a Dios y que Dios sea transformando cada día sus vidas. Claro, claro. Y de hecho, la profundidad que tiene la obra de Dios, o sea, la influencia, el poder de Dios, yo logro imaginar que ese pastor evangelista que llegó no se dio cuenta de la trascendencia que iba a tener con esa palabra que predicó, hasta tal punto que yo estoy aquí y estoy sirviendo a Dios y hago parte de los predicadores y de los evangelistas que llevamos la palabra del Señor. Y es algo maravilloso cuando se dispone uno y cuando entiende que una palabra trasciende generaciones. Y hoy yo quiero, bueno, fue su papá, su mamá recibieron al Señor, bueno, y usted que en esa campaña, ¿cómo estuvo? ¿Había más niños? ¿Estaba rodeado de adultos, me imagino, pero también de niños? Bueno, Andrea, yo realmente no recuerdo claramente cosas por la edad que yo tenía, pero sí recuerdo que en varias ocasiones tengo recuerdos que mi papá y mamá se desplazaban desde la finca en bicicleta. O sea, éramos 3 hermanos en ese entonces y yo era el menor de los 3 hermanos. O sea, el pequeño. El pequeño. Y recuerdo que en esos momentos papá nos llevaba mamá en bicicleta, mamá llevaba algunos en bicicleta. En la parte de la bicicleta tiene como una barra, como una barrita, ahí nos montaba. Y tenía unas parrillas atrás y bueno, ahí nos llevaban. Ese era el medio de transporte que tenían en ese momento. Y así pues nos fueron llevando a la iglesia desde la finca en bicicleta y quedó ese fundamento. Por eso es importante de que los padres traten y hagan lo posible de llevar a sus hijos. No importa la circunstancia, el obstáculo que pueda haber, llévelo, que el hecho de estar allí, eso impacta la vida de un niño. Es importante, los niños de por sí de pronto van a estar un poco imperativos o van a estar moviéndose, pero la palabra que se está dando en ese momento llega a los corazones de esos niños. Y conocemos miles de historias donde a niños que desde pequeños Dios un día le dijo una palabra y trascendió.
Y yo creo que es algo maravilloso cuando podemos construir niños sin temor en principio. Es la generación que viene. Esa palabra, esas semillas que se le da no solamente en cada servicio, en escuela dominical, es maravilloso que ellos puedan amar y conocer ese Dios maravilloso que está ahí formando en sus vidas y conociendo en cada historia y en cada relato. Así es, así es. Y bueno, Andrea, entonces, esos son como mis recuerdos. Sus recuerdos de su infancia. Pero hubo algo que sí no se me olvida. ¿Qué fue lo que le marcó? Sí, hubo algo que marcó mi vida para siempre. Yo considero que yo era un niño normal, que jugaba, que iba a bañarme a las quebradas, iba a jugar a la cancha con los amigos. Y hubo un día en el que empezó a sucederme algo. Yo me empecé a enfermar, empezó a haber fiebre, empezó a haber vómito, empezó a haber diarrea, empezó a haber un malestar en mí. Y recuerdo que yo tenía como 11 años cuando esto empezó a suceder. Y recuerdo que fue en una fecha de fin de año, en diciembre. Imagínense usted esa fecha, súper especial para cada uno de los niños. Sí, y que uno en ese entonces le daban regalos y usted salía y con sus amiguitos compraba. Hay una costumbre de que le compran a uno ropa para usted ponerse ropa nueva. Sí. Y bueno, y yo tuve que pasar una experiencia terrible. En esa fecha yo me enfermo y yo no puedo salir. Ok. Entonces duré días enfermo, mamá me lleva al hospital más cercano. Y allí me encuentro con un doctor que dice que no, que el problema mío era parásitos, que tenía yo parásitos, que tenía que purgarme y me dan eso y resulta que... Pero los medicamentos que le dieron, ¿le realizaron algo? O sea, algunos exámenes, solamente la medicina y ya. Sí, eso fue, su hijo tiene parásitos y dele esto, que se le va a quitar el mal que tiene. Pero resulta que yo me fui enfermando más, hasta tal punto que yo no podía sentarme en la camilla, yo no podía caminar. Mamá dijo, no, esto no es normal. Esto no es normal, no, doctor, trasládeme al hijo para la ciudad, para alguna clínica. Y mi mamá tuvo que enojarse, tuvo que exigir. Que lo trasladara porque lo veía humanamente, como mamá se sentía que algo más estaba sucediendo, ¿no? Claro, y de hecho, recuerdo algo antes de eso, que yo estaba en el patio de mi casa. Recuerdo que era una tarde, Andrea, recuerdo que estaba un tarde sentado y yo recuerdo que yo me paré, yo dije voy a pararme a tomar agua. Cuando yo me levanto de esa silla, yo recuerdo que yo estoy ahí, yo me levanto. Mamá está en la parte de atrás, en un lavadero, lavando ropa. Sí. Y cuando yo me levanto, Andrea, yo sentí en ese momento que un remolino, una brisa llegó y me tomó a mí así. Cuando me tomó ese remolino, yo empecé a temblar. Y yo sentí que llegó alguien y a mí me abrazó, me cogió fuerte, pero no fue un abrazo con amor. Y yo sentí que algo de mí empezó a salir y yo grité, mamá, ayúdeme. Cuando yo grité esto, mamá, yo recuerdo que yo la volteé a mirar, mamá me volteó a mirar, mamá dejó todo, mamá soltó ropa, cepillo, jabón. Y ¿corrió donde estaba usted? Ella corrió y yo recuerdo que mamá me cogió y empezó a reprender el espíritu de muerte. O sea, mamá entiende por revelación que había llegado la muerte. Yo sentí que era la muerte en ese momento. Y mamá empieza a desautorizar, a reprender el espíritu de muerte. Y yo sentí que poco a poco eso me empezó a soltar y se fue. Y yo de nuevo, mamá me puso en la silla. Pues entonces cuando mamá dijo, no, esto es grave, me llevan a la clínica, como al hospital, como había contado anteriormente. Y mamá ve que yo voy empeorando. Entonces mi mamá exige que me lleven a una clínica, a una ciudad más cercana. Wow, o sea, eso es poderoso, o sea, es una experiencia fuerte del enemigo, pero también su mamá llena de sabiduría y el Espíritu Santo ahí obrando porque entendió el momento que estabas pasando. Amén, amén. Y así se actuó en ese momento. Así es, y cuando me llevan a la ciudad de Barranca Bermeja, ya yo no podía caminar. Wow. A mí me bajan de la ambulancia en silla de ruedas.
Su cuerpo estaba paralizado. Sí, estaba, ya yo no podía caminar. Y me llevan de urgencia, me hacen exámenes y el examen dice, en el resultado dice que lo que yo tenía era la apéndice estrangulada. O sea, yo llevaba días con la apéndice estrangulada. O sea, es algo... Sí, ¿Qué? grave. O sea, los órganos a uno, el intestino, todo se le contamina. Por ende, la mayoría de gente que tiene una apéndice estrangulada no sobrevive. Muere. Ajá. Entonces, ¿qué hacen ahí? De una urgencia me preparan en el quirófano y empiezan la cirugía. Termina esa cirugía, algunos días ahí en la clínica, yo me siento mal, yo no puedo caminar, me dan de alta, me quedo en la ciudad donde un familiar de papá. Sí. Y ahí me quedo, recuerdo que fueron como 2 días ahí, cuando a los 2 días, una tarde, yo estoy descansando. Y a mí me habían puesto sondas por la nariz, por aquí en la parte del vientre, en el lado derecho, otra sonda me habían puesto para sacar un líquido. A mí me había quedado un huequito acá, más la cirugía que me quedó desde el ombligo hacia abajo en parte vertical. Y recuerdo que esa tarde, yo después de almuerzo, yo me acuesto, mamá me dice, papi, vaya, descanse. Y yo estoy durmiendo, eran como las 2 de la tarde, recuerdo, y yo me levantó algo, me despertó algo, yo sentí como que algo mojado me corrió por la barriga. Y yo miré, y desde el huequito donde había una sonda, yo veía que me salía una agua amarilla verde y olía putrefacto. Yo llamo a mamá, mamá, ¿qué es esto? Y mamá dice, no, papi, vamos a llevarlo de nuevo a la clínica. Me llevan en taxi, urgencia, me mira otro especialista y el especialista cuando me mira da la noticia y da el dictamen de que la cirugía que me habían hecho, la cirugía había quedado mal hecha. No, o sea, ¿cómo está usted vivo si el procedimiento anterior no había sido el adecuado cuando esa magnitud de eso siempre es bastante complicado? Ahora todo mi aparato digestivo estaba contaminado. Tenía una cirugía grande, ordinaria, 10 puntos, las heridas estaban cerradas, no podía supurar, había quedado mal hecha la cirugía. ¿Y sus papás, cómo estaban ellos? No, preocupados porque el doctor le dice, toca hacerle otra cirugía, volver a sacarle sus intestinos, hacerle el lavado, pero dijeron algo, difícilmente su hijo va a poder resistir otra cirugía. Lo más seguro, señores, es que su hijo no sobreviva a otra cirugía. Wow. Nosotros no nos queríamos comprometer, pero si ustedes firman la autorización, nosotros para hacer el procedimiento, nosotros le hacemos la cirugía. Papá, mamá se miran, yo a esa edad como 11 años, ahí preocupado. Yo creo que fue un momento difícil, ¿no? De mucha tensión, de mucha preocupación, pero también confianza en el Señor. Pues Andrea, yo en ese momento yo no entendía. Yo no entendía lo que estaba sucediendo, pero ahora uno comprende que era el plan de Dios. Dios tenía un plan preparado para la vida de un niño, para la vida de un menor. Y papá y mamá se miran y autorizan esa cirugía. Ahora, me llama la atención algo de que papá y mamá llaman a los pastores de nuestra congregación. En ese entonces, pues yo quiero dar el nombre. Queremos conocer quién es. Pastores que yo estimo mucho, que es el pastor Hernando Sánchez y la pastora María Trinidad. Mis papás llaman y se da a conocer que mi estado era grave, de que posiblemente uno de los miembros o una de las familias miembros de esa iglesia iba a tener la pérdida de un hijo. Entonces la iglesia empieza a orar. La iglesia empieza a orar. A clamar y interceder. Sí, eso eran oraciones en la mañana, oraciones en la tarde, oraciones en la noche, oraciones en todos los cultos. Oraban. Recuerdo que papá me decía, papi, en la iglesia están orando por usted. Están orando por usted. Me llevan a la segunda cirugía. Cuando estoy ahí en la segunda cirugía, sucede algo, hermano. Sucedió algo.
Y fue de que cuando me sacan de la cirugía, yo estaba grave. Yo salí de la cirugía grave, o sea, grave, que en pocas horas yo podía morir. Pero ese día, papá estaba conmigo, cuidándome. Un día estaba papá, otro día estaba mamá, y así ellos descansaban. Ese día papá estaba conmigo ahí en la habitación. Estaba solo en esa habitación con papá. Mamá estaba en la casa del familiar, orando. La iglesia estaba en ese momento orando. Ahora sucede algo que cuando yo estoy ahí, salgo de la cirugía, mi papá me cuenta un detalle. Y papá dice que él sintió que por la puerta de la habitación entró alguien. Cuando él voltea a mirar, no hay nadie. Y él siente como un frío escalofriante. Cuando papá siente eso, siente esa atmósfera terrible, papá dice que yo empecé a gritar. Y yo empecé a gritar un grito, pero aterrador. Papá entiende que era el espíritu de muerte. Mamá estaba orando, la iglesia estaba orando en ese momento. Y papá se sintió como tan impotente, tan cansado, tan preocupado en ese momento, que papá me dice que él le dijo a Dios, le dijo unas palabras sinceras. Y le dijo, mira, Señor, yo estoy cansado ya de esto. Si usted se va a llevar a mi hijo, llévatelo. Pero si lo vas a dejar, sánalo, haz algo. En ese momento, mamá da testimonio que ella está orando. Y Dios le habla a ella y le dice que habían planes de muerte sobre mí, pero que me iba a dejar para que yo diera testimonio de su grandeza y de su poder. Y desde ahí algo empezó a pasar, algo empezó a suceder, Andrea, que los médicos empezaron a sorprenderse y decir, pero ¿cómo? O sea, estamos viendo algo que de la noche a la mañana este joven se está recuperando. O sea, esto es imposible. Claro, o sea, es algo... Solamente esas cosas que hace Dios, de esa experiencia sobrenatural, porque literalmente estar conectado a sus papás, su mamá, y saber que Dios tenía un propósito, aunque el enemigo se haya levantado a destruir y a traer muerte, pero en Dios había vida. Así es, y de hecho, yo duré como un año, que yo no podía agacharme ni hacer ejercicio, pero Dios... Por la cirugía. Sí, por la cirugía. Había cuidados específicos. Nada de fuerza, nada de agacharme, de hacer deportes, nada. Pero Dios, meditando en esto, Dios permite eso para que yo me encuentre con Él. Wow. Para que yo me encuentre con Él. O sea, yo no salía a jugar, yo no salía a las quebradas como antes. Su vida como niño cambió. Cambió. Incluso yo enfrenté algo y yo no entendía por qué. Yo después de eso, yo no miraba a papá y a mamá como mis papás. O sea, yo sentía que ya yo no le pertenecía a ellos. O sea, fue algo que yo luché mentalmente, porque yo decía, yo tengo que honrar a papá. Sí. Y yo llegué a tal punto de que yo no le decía papá, sino que yo le llamaba por el nombre. Porque había algo dentro de mí que como que decía, ya usted no le pertenece a ellos. Pero bueno, logré corregir eso y ahora pues los honro diciéndole papá, mamá. Pero yo recuerdo algo, Andrea, que papá tenía un amigo, un ancianito, que de tiempo en tiempo llegaba a la casa y se quedaba. Era un hombre de oración. Era un hombre que yo veía que de madrugada, yo me acostaba, me levantaba así y lo veía ese ancianito orando. Yo no sabía ni entendía por qué ese ancianito hacía eso. Pero Dios permitió, en ese tiempo ese ancianito vuelve a casa y se queda unos días y empieza a hablarme. O sea, había curiosidad con usted, ¿qué hacía esa persona ahí orando? Sí. ¿Qué hacía cuando iba a su casa? Entonces, él llega a la casa, se queda por un tiempo en la casa. Un ancianito que ya, yo supongo que tuvo que haber partido con el Señor, no supe más de él. Pero el ancianito me empieza a hablar de las cosas de Dios. Ahora, yo en ese tiempo, siguen haciendo campañas en la iglesia. Yo empiezo a ver cómo llegan los evangelistas, Dios los usa. Y yo digo, wow, o sea, eso me conectó. Y yo dije, yo quiero ser como uno de ellos. Yo quiero predicar como... Se empezó a despertar una pasión. El ancianito me dice, bueno, ¿y usted en qué le quiere servir al Señor? Y cantando o predicando. Yo dije, no, yo quiero ser predicador, yo quiero ser un evangelista. Entonces él me dice, tú lo que tienes que hacer es leer la Biblia. Y tú tienes que orar y tienes que ayunar.
Qué consejo bastante sabio y súper interesante, porque para poder llegar a una dimensión y conocer a Dios se necesita. Wow, y yo recuerdo que yo empecé a orar, a ayunar, y salíamos los viernes de clase, los sábados me iba a ayunar. Invitaba a algunos amigos, primos míos, los convencía, o sea, los metí en la visión, y a tal punto que ellos decían, yo también quiero ser evangelista y predicador, y yo me los llevaba a ayunar. Y qué bonito uno ser inspirador para otras personas y compartir la palabra, ¿no? Que eso es lo que hace uno y lo que puede hacer cada uno de esta generación. Usted y yo hacemos parte de poder invitar a otros, de inspirar a otros, de buscar a Dios, de amar a Dios. Qué rico, qué Sí. muy bueno. Entonces usted estaba con sus amigos y también entraron en ese tiempo de oración, de ayunar, de ir a la iglesia, de servir. Y sí, y ahí empezamos, ahí empecé a buscar de Dios por esa dirección que me dio ese ancianito guiado por Dios. Y empecé a buscar a Dios. Y recuerdo que Dios empezó a manifestar a mi vida. Empecé a escuchar la voz de Dios, empecé a sentir a Dios, empecé a sentir esa hambre, esa pasión por Dios. Y ahí empecé yo un día a predicar la palabra de Dios. ¿Cómo fue ese comienzo? Usted en su habitación solo, usted hablaba. Bueno, eso fue un detalle de cómo yo empecé a predicar, y ya eso sería En otra ocasión, en otra ocasión. Pero lo que Dios hizo fue grande y fue poderoso. Y estamos aquí en este momento por una palabra de Dios. Y estamos por una asignación que Dios estableció sobre nuestras vidas. Y por eso estamos convencidos de que hay propósito. Hay propósito para los niños. A veces Dios permite cosas en muchos niños, y es para Dios permitir como una ocasión para Él establecer su propósito en la vida de muchos niños. Así es. Qué historia maravillosa, qué testimonio, ¿no? Ha sido un proceso muy fuerte, ¿no? Porque siendo niño te limitaste de muchas cosas, pero ahí fue el encuentro donde comenzó a usted Dios a obrar en su vida, conocerlo, bueno, tener ese tiempo hermoso de Dios, porque la oración, el ayuno y la lectura es algo que nuestra vida necesita, porque es el canal para poder conocer. Y verdad que qué bendición que usted nos haya contado su historia, cómo sus papás estuvieron ahí también, son protagonistas, sí, y son el diseño de Dios que los colocó para interceder. Y los invitamos, cada vez que haya una campaña, usted pueda ir a buscar a otros. Y usted, pastor, no se quede con no hacer campañas, sino es más, ese es el tiempo para compartir. Y eso inspira, Andrea, eso inspira el usted llevar a la iglesia un evangelista que Dios use. Eso inspira, o sea, no solo gana almas, sino que inspira nuevos ministerios, niños que se activan, que dicen, yo no había visto esto de Dios, yo quiero también que Dios me use así. Así que es una bendición, y esperamos de que este testimonio le bendiga y le impacte de una manera poderosa. Así es, y por favor pueda suscribirse en su canal. Sí, en YouTube estamos como Fernando Flores Oficial. Ahí suscríbase, active la campanita, todas las notificaciones, para que cuando subamos un video, YouTube le pueda notificar en su celular o en su dispositivo, y usted de una vez sea uno de los primeros que vea pues esta palabra que estamos trayendo. En Facebook estamos como Fernando Flores Ministry. Así que ya lo pueden seguir. Sí, síganos y deje el comentario, comparte el video, dele like, de que verdad nos va a bendecir. Es una de las formas que usted nos puede bendecir a nosotros, para que podamos llegar a muchas personas y nuestro contenido puede ser sugerido a otros. Y lo más importante, a veces uno ve contenido, sí, pero es volver a analizar. Yo en cada uno de sus contenidos que ha subido, a veces uno lo ve, pero yo soy de esas que me vuelvo a ver sentada y vuelvo a escucharlo, y quizás tengo que tomar notas, porque hay cosas muy interesantes que uno le llega a su vida, y que uno pueda compartir ese video con otras personas, con su familia, con sus amigos, con ese vecino. Pueda usted llevar esa palabra de bendición. Estos medios de redes sociales es algo que continuamente
estamos revisando y es un canal de bendición también, pero qué rico que llevamos la palabra. Andrea, eso, pues quisiera agradecerle y agradecer a todo el público que nos ha seguido y que se quedó hasta el final de este video. Agradecerles a ustedes y agradecerle a usted por ser parte de este ministerio y de este canal y por apoyarnos. No, el privilegio es grandísimo hoy tenerlo acá entrevistando y queremos que usted nos pueda escribir qué quiere conocer más de Fernando Flores. Entonces déjanos tus mensajes y estaremos revisando, y gracias por estar y quedarse hasta el final de este contenido. Sí, bendiciones, y también agradecerle a nuestro equipo de producción, ahí al camarógrafo Vladimir. De verdad que bendiciones ustedes. Gracias, Perso. Gracias a todos y bueno, nos vemos en un próximo contenido para que ustedes nos sigan en las páginas de Fernando Flores. Bendiciones.